Buenas, queridos estudiantes de matemáticas de la IED Camilo Torres. Le habla el licenciado Félix Ortiz. Hoy con un nuevo tema de matemáticas, concretamente en el ámbito aleatorio, estadística, y vamos a trabajar las medidas de dispersión. Específicamente vamos a trabajar el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Iniciemos dando un concepto de las medidas de dispersión. En general, la medida de dispersión es un dato que me permite determinar cuán homogéneo o representativo es un conjunto de datos de una realidad investigada. Si la medida de dispersión es un número alto, esto significaría que los datos no son homogéneos y por tanto pues no son representativos de la realidad que estamos estudiando. Por el contrario, si la medida de dispersión es pequeña, entonces podemos asumir que los datos son homogéneos y que efectivamente representan la realidad estudiada. Gráficamente podríamos imaginar una media aritmética aquí, mire, media aritmética, y podemos imaginar unos datos, 6 datos, unos que están por debajo de la media aritmética y otros que están por arriba. Eso significa que no son muy homogéneos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero identificar o expresar a través de una medida qué tan homogéneos son, entonces utilizamos las medidas de dispersión. Vamos a mirarlo a través de un ejemplo. Imaginemos un grupo de 10 estudiantes que hacen una prueba de matemática, esta que está aquí, y una prueba de lenguaje que está aquí. Estos son los resultados en la prueba de matemática, estos son los resultados en la prueba de lenguaje. Si nosotros a este conjunto de datos le aplicamos lo que aprendimos en grados anteriores, es decir, las medidas de tendencia central, vamos a encontrar que para los datos de matemática, encontramos que la moda es 50, son los datos que más se repiten, la mediana es 52, organizamos los datos y los dos datos del medio se promedian, da 52, y el promedio, que es la suma de estos datos dividido entre 10, da 51,6. O sea que las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y el promedio, son números que tienden hacia el centro. Mire que son muy cercanos. Entonces podemos asumir que estos datos estadísticos son representativos de las habilidades matemáticas de esos 10 muchachos. ¿Ven? Significa que estos datos son homogéneos y efectivamente representan la realidad de esos muchachos. Estos datos son los del lenguaje, y en los datos del lenguaje, si le calculamos las medidas de tendencia central, vamos a encontrar que la moda es 80, la mediana 50 y el promedio 55. Observen que estos datos no tienden al mismo valor. Eso quiere decir que estos datos son menos homogéneos que estos, y por lo tanto estos no representan la realidad de esos estudiantes. ¿Ven? Y lo podemos ver aquí. Observemos que hay aquí datos muy bajitos, uno de 20, y hay otro dato muy alto, uno de 80. Si a usted este de 80 le dice que el promedio es 55, pues va a decir, no, ¿cómo así? Yo me esforcé, saqué 80 y me van a decir que el promedio del grupo es de 55, no. Y también el que sacó 20, que está muy por debajo, y le dicen que el promedio es de 55, pues, uy, me están ayudando. ¿Ven? Entonces, desde ese punto de vista, este conjunto de datos no es homogéneo. No es muy representativo, que digamos, de la realidad de estos muchachos. Por lo tanto, a esto tendríamos que aplicarle las medidas de dispersión para expresar a través de una medida estadística, de un número estadístico, qué tan homogéneos o representativos son esos datos. Las medidas de dispersión que nosotros vamos a trabajar son 4, el rango, la varianza, la desviación estándar y la desviación media. Vamos a iniciar estudiando el rango y para eso vamos a usar un ejemplo que aparece en su módulo de trabajo. Allí me hablan de 2 familias, la familia Martínez y la familia Rodríguez. Y me hablan de 5 personas de cada familia a las cuales se les midió la estatura.
Entonces la familia Martínez tienen estas estaturas. El promedio de estatura de la familia Martínez es 166. La familia Rodríguez tiene otras estaturas muy diferentes a las de la familia Martínez, pero su promedio también es 166. O sea que ambas familias tienen el mismo promedio de estatura. Vamos a calcular el rango a ver qué nos dice. El rango dice que es la diferencia, o sea, la resta entre el dato mayor y el dato menor. Para la familia Martínez, tenemos que el rango es 185, que es el dato mayor, 150, que es el dato menor, me da un rango de 35. O sea que el rango de edades, el rango de estaturas de la familia Martínez es de 35. Mientras que el rango de estaturas de la familia Rodríguez, mire, 190 menos 130 es 60. O sea que aquí estamos viendo que el rango de la familia Rodríguez es mucho más grande que el rango de la familia Martínez. Entonces ya por aquí podemos imaginar que estos datos son menos homogéneos que estos. O sea que estos datos probablemente son más representativos de la estatura de la familia Martínez que estos con respecto a la familia Rodríguez. Pero veamos las otras medidas de dispersión. La varianza, que la vamos a representar con una S al cuadrado, mírenlo aquí. Cuando usted vea esa S elevada al cuadrado, en estadística le están hablando de la varianza. Dice aquí que la varianza, debo primero calcular la media aritmética. La X con una barrita arriba significa la media aritmética o promedio, que ya aquí lo tenemos, 166. Dice que le debo restar eso a cada dato. Luego de que tengo esas restas, las elevo al cuadrado. Luego de que se eleven al cuadrado, se hace la suma de todos esos números. Y cuando se tenga la suma, se divide, mire, entre el total de datos, que en este caso vemos que es 5. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vemos aquí que aquí aparece paso por paso el procedimiento. Lo primero es determinar la media aritmética. Entonces miren aquí, se sumaron los datos, dividió entre 166, que ya conocíamos ese dato allá. Para la familia Rodríguez es igual. Los datos son distintos, pero el promedio me dio lo mismo. Luego dice aquí que a cada dato le restamos la media aritmética. Entonces aquí sería 150 menos 166, que es la media aritmética. Y me da menos 16. Entonces mire que yo escribo aquí X, que representa cada dato, y esta es la media aritmética. La resta, mire, esto menos 166, esto menos 166, y los anoto aquí. Luego me dice la fórmula, mire la fórmula, ya tengo las restas, ahora me dice que las eleve al cuadrado. Entonces yo hago aquí una nueva columna, donde coloco esto mismo que está aquí, mire, pero elevado al cuadrado. O sea que comienzo aquí, menos 16 por menos 16, me da aquí, menos 6 por menos 6, y así los voy elevando al cuadrado. Cuando ya lo tenga, la fórmula me dice que sume todo eso. Este es el símbolo de sumatoria. Entonces sumo todo esto, me dio 670. Y dice aquí que cuando ya se tengan esa suma, entonces se divide el resultado entre el número total de datos. Mírenlo acá. Que ya sabemos que el número total de datos es 5. Entonces miren, la fórmula 670, que me dio la suma de los cuadrados entre el total de datos, que es 5, y me da una varianza de 134. A la familia Rodríguez le hacemos lo mismo, todo el mismo procedimiento, mírenlo. Hacemos la fórmula y me da que la varianza es 424. Entonces ya aquí nuevamente me confirma lo que ya habíamos dicho en el rango, que la familia Rodríguez tiene unos datos más dispersos que la familia Martínez. O lo que es lo mismo, que la familia Martínez tiene unos datos más homogéneos, unas estaturas más homogéneas que las de la familia Rodríguez. Veamos la desviación estándar. La desviación estándar básicamente es la raíz cuadrada de la varianza. Observe aquí, le aplico la raíz al resultado que me da S a la 2. S a la 2 recordemos que es la varianza. O sea que S a la 2 es varianza y la S sola es desviación estándar. Entonces, básicamente para calcular la desviación estándar simplemente es calcular la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vimos que la varianza aquí es
134 y que la varianza aquí es 424. Entonces, mire la varianza, la raíz cuadrada de 134, 11,57. Y la raíz cuadrada de 424, 20,5. Entonces, una vez más confirmamos que esta desviación estándar es mucho más grande que la desviación estándar de la familia Martínez. Entonces, estos datos son más homogéneos que los de la familia Rodríguez. Sigue confirmando lo que ya habíamos visto en el rango y lo que habíamos visto en la varianza. Finalmente vamos a calcular la desviación media. Para la desviación media debemos tener en cuenta este concepto, variaciones absolutas. Absolutas en matemáticas se refiere a un concepto, estas dos barritas que están aquí, verticales. Se llama valor absoluto y operativamente significa que lo que esté aquí dentro se convierte en un número positivo. Recordemos que el concepto de valor absoluto se aplica al de las distancias. Una distancia jamás puede ser negativa, por lo tanto el valor absoluto representa o encaja con ese concepto de distancia. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es calcular la media aritmética, restarla de los datos, luego las convertimos en positivo a través del valor absoluto, sumamos todos esos resultados y al final dividimos entre el total de datos. Entonces miremos la familia Martínez y la familia Rodríguez. Ya el promedio ya lo sabíamos, ya lo habíamos calculado antes, 166 para ambos casos. Ahora tengo que comenzar a restarle la media aritmética de cada dato. Ya eso lo habíamos hecho también. Aquí están estos datos. La diferencia está en que esto no se eleva al cuadrado, sino que se le aplica valor absoluto. Es decir, se toman estos datos y se convierten en positivos todos, miren. La fórmula me dice que lo sume, hago la sumatoria, me da 46. Y que al final lo divide entre el total de datos, o sea, así. La sumatoria de esto da 46, total de datos 5. Hago la división, me da 9,2. Significa que la desviación media de la familia Martínez es de 9,2. Si hacemos lo mismo con la familia Rodríguez, todo el proceso, encontramos que la desviación media de la familia Rodríguez es 16,8. Entonces, volvemos a comprobar que la familia Rodríguez tiene los datos más dispersos que la familia Martínez. Eso quiere decir que los datos de la familia Martínez son más homogéneos que los de la familia Rodríguez. Bueno, creo que con este video explicativo pues les he ayudado a comprender el material que aparece en su guía de trabajo. En un próximo video les estaré ayudando con la parte de las actividades que quedan allí pendientes. Que Dios les bendiga